Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Carajo. Un compañero de cuarto. Ese pensamiento, cargado de una punzante exasperación, cruzó su mente mientras ajustaba con brusquedad las gafas sobre su rostro. Existen suficientes habitaciones para que él se hospede en otra, no en la mía, pensó, perturbada por la idea. Tengo mis objetos personales, y me avergüenza mostrarlos ante un hombre. El reclamo se deslizaba en su mente, aunque sabía que sus palabras no encontraban eco alguno en la otra persona, quien apenas le prestaba atención, convencido de que sus quejas perpetuas no merecían respuesta alguna. Aún así, Yaga, el director, optó por darle una breve explicación, más por cortesía que por obligación, sabiendo que de poco serviría ante su obstinación. Desde que falleció su gurú, estás irritada, distante. Ya no convives con nadie más que con tu propia soledad. Un nuevo compañero te obligará a hablar, a interactuar. Es lo mejor para ti. Las palabras del director resonaban con un aire de inapelable autoridad, mientras Gojo, con los brazos cruzados, permanecía en silencio. Aunque la situación no le resultaba agradable, reconocía que el destino le imponía aquello que, en el fondo, detestaba, por lo que, sin decir más, dirigió su mirada hacia la salida y comenzó a caminar con paso decidido. Por cierto, añadió Yaga, deteniéndola antes de que se alejara por completo, el chico es de grado 4, así que estarás en la obligación de protegerlo todo el tiempo. Gojo detuvo sus pasos de golpe, sintiendo como una ola de incomodidad se cernía sobre ella. Pero, la mayoría de mis misiones son con maldiciones de grado especial. No puedo estar cuidando de un inútil todo el tiempo, replicó con un tono agriamente irritado, su voz cargada de desdén. Yaga, por su parte, la miró con una seriedad inquebrantable, sin ceder ni un ápice ante su actitud recalcitrante. Así que, además de ser mi nuevo compañero de cuarto, ¿también lo es de misiones? ¿Debo protegerlo todo el tiempo? No me diste un compañero, sino un hijo al que debo cuidar. Replicó con tono encendido y desbordante de irritación. Solo conócelo. Aunque no lo creas, posee una técnica maldita que te sorprenderá. Créeme, con ella no tendrás que vigilar cada uno de sus movimientos constantemente. Solo conócelo. El nuevo director, Yaga, cerró la conversación con brusquedad, alejándose sin más, abrumado por el papeleo que le aguardaba. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Por qué tuviste que morir? Musitaba la joven de cabellos níveos, con la mirada perdida en un cielo que ya comenzaba a oscurecerse. Su andar, lento y abatido, la dirigía inevitablemente hacia el dormitorio, consciente de que, desde ahora, tendría que compartir el pequeño recinto con un extraño. Tal vez no dormirían juntos, pero sí en el mismo reducido espacio. Como si eso no fuera suficiente, el día siguiente, e incluso toda la semana, transcurrirían sin misiones, sin ocupación alguna que pudiera distraerla del tedio que le provocaba la presencia de ese desconocido. Con el pensamiento flotando entre lamentos, llegó por fin a la puerta de su habitación. La abrió con prisa, temerosa de que aquel sujeto hubiera roto algo en su ausencia. La voz, cargada de una vivacidad inaudita, resonó en el silencio agobiante del cuarto mientras la figura esbelta de Gojo se deslizaba con parsimonia. Hola, fue lo único que pronunció con una indiferencia casi palpable antes de dejarse caer en la cama, capturando un pequeño bocado de comida y clavando la mirada vacua en la pantalla de su teléfono, como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido en la nada. Goku, inmóvil en su sitio, observaba su andar con una mezcla de perplejidad y ensimismamiento. Aquella muchacha, alta y desgarbada, con ojos de un azul tan profundo y insondable que parecía que al mirarlos uno podía perderse en la eternidad de un océano que guardaba secretos jamás contados, lo sumía en una reflexión muda. El silencio, cortante y cargado de tensión, se rompió con la voz de ella, ahora teñida de una fría advertencia. Solo quiero que sepas que no toques mis cosas, y mucho menos esa espada, dijo, señalando con un gesto mínimo hacia la pared, donde colgaba la funesta arma que una vez fue el instrumento de su propia destrucción, atravesada por las manos implacables de Toji.
Está bien, jeje, balbuceó Goku, nervioso y desconcertado, mientras ella continuaba, impávida, saboreando helado y desplazando sin interés el pulgar sobre la pantalla de su teléfono, como si las palabras que acababa de proferir se hubieran disuelto en el aire. Me llamo Goku, por cierto, añadió, intentando infundir un poco de ligereza en el ambiente pesado, pero recibió a cambio un simple gesto de asentimiento, carente de todo rastro de atención o interés genuino. El suspiro que escapó de sus labios fue casi imperceptible, un susurro resignado ante la indiferencia aplastante que lo rodeaba. Tengo 15 años. Sé que tienes 17, así que eres mayor que yo, continuó, tratando de establecer una conexión en medio de la gélida distancia que los separaba. Me enteré de que tu compañero murió en una misión, y ya sé que te dijeron que soy grado 4, así que probablemente pienses que soy una molestia. Pero no, trataré de no incomodarte demasiado, añadió con una sonrisa que, aunque sincera, se desvaneció en el vacío que ella le devolvía. Rojo, con una impasibilidad inquebrantable, permanecía inmersa en su propio mundo, distante e imperturbable. Bueno, que pases buena noche, concluyó él con una suerte de entusiasmo apagado, mientras se disponía a abrir la puerta para retirarse. Fue entonces cuando la voz de ella, súbita y cargada de una sombra de curiosidad, lo detuvo en seco. ¿A dónde vas tan tarde?, preguntó, alzando una ceja con una ligera inclinación de la cabeza. Iré a entrenar un poco, respondió él, intentando no parecer sorprendido por la súbita atención que ella le prestaba, aunque fuera momentánea. Gojo simplemente asintió, devolviéndose una vez más al impenetrable silencio de su propio universo, mientras Goku, con un último vistazo, se desvanecía tras la puerta. «Qué extraña mujer», murmuró Goku, sumido en la penumbra de sus propios pensamientos, mientras buscaba un instante de calma antes de entregarse a su extenuante entrenamiento. Aún en medio de su introspección, dedicó un silencioso agradecimiento al director Yaga por haberle otorgado el don de la vida, pues en realidad él no era más que un juguete maldito, creado con el único propósito de aliviar la soledad de Satoru. La joven, atrapada en un insondable abismo de tristeza y aislamiento, ocultaba su dolor tras una máscara de indiferencia, pues sabía que revelar sus emociones solo provocaría la furia de su padre. Era un secreto que cargaba con resignación, una verdad que jamás sería tomada en serio, relegada al ámbito de lo inconfesable. El director Yaga había insuflado en Goku una personalidad radiante y serena, un destello de alegría en medio de la tormenta emocional que azotaba la mente de la chica. Así, mientras la noche se extendía como un manto sobre el cielo, Goku se dedicaba a su entrenamiento, aunque la quietud que lo envolvía parecía presagiar una inquietud más profunda. En un momento de pausa, su mirada se desvió hacia la espada, cuya presencia le suscitaba una pregunta latente. ¿Por qué estaba allí? Entonces, recordó las palabras de su creador. Satoru había perdido algo más que una batalla. Había sido despojada de una parte de sí misma en manos de Toji Zenin, un cazador de hechiceros implacable, quien no solo arrebató la misión, sino también a su más cercano amigo. La espada, pensó Goku, debía ser un tributo silencioso, una especie de galardón funesto que marcaba el doloroso vínculo entre la joven y aquel fatídico encuentro. Hay que tratarla con paciencia, se dijo en voz baja, exhalando un último aliento que se mezclaba con el aire cargado de la noche. Exhausto, se dispuso a regresar a sus aposentos, pero cuando sus dedos apenas rozaban el pomo de la puerta, un sonido apagado le hizo detenerse. Desde el otro lado, apenas perceptibles, unos sollozos rompían la quietud, penetrando el silencio como una sombra furtiva. Goku, al oír el sollozo de la joven, y estando él predispuesto, casi por una suerte de programación interna, a no perturbar su soledad, se apoyó suavemente contra la puerta. Pasaron 3, quizá 4 minutos, y, envuelto en un sopor que le fue venciendo, cedió al sueño, aunque de alguna manera incomprensible aún escuchaba el murmullo de los libros que ella leía, como si su conciencia flotara en ese tenue hilo entre la vigilia y el letargo. La muchacha, en su dolorosa inmersión, no había siquiera reparado en su presencia, absorta en su misión de rayos lacerantes, casi como si su vida dependiera de cada lágrima derramada. 2 horas transcurrieron antes de que, finalmente, el torrente de lágrimas se agotara.
Al intentar secarse el rostro y alzar la mirada, notó con sorpresa la figura de Goku, dormido, no del todo acostado, pero inclinado de una manera extraña y torpe junto a la puerta. Sin pensar mucho, quizá con la prisa de quien desea preservar lo frágil de un momento íntimo, lamió un poco de su saliva, mientras se acercaba con pasos sigilosos, casi rituales. Con una delicadeza inusitada, lo levantó y lo llevó hasta la cama, observándolo con detenimiento, como si su mirada pudiera descifrar algo más allá de lo visible. Notó entonces que su energía maldita era tan escasa, tan tenue, que la posibilidad de un combate de 5 minutos la habría agotado por completo. Con un suspiro profundo, murmuró entre dientes, como si el peso de sus palabras pudiera protegerlo. Prometo que te protegeré. No dejaré que mueras. Dicho esto, el cansancio la venció, y su cuerpo cedió una vez más al abrazo del sueño, pues, en verdad, un inmenso sopor la invadía. El tiempo transcurrió en ese remanso de silencio hasta que Goku, fiel a su extraña programación, se despertó en el momento exacto para preparar el desayuno de ambos. Al verla aún en la cama, sonrió con ese gesto suyo, mezcla de inocencia y sencillez. Buenos días. Hice la comida para ambos. El director Yaga me dijo que te gustan mucho los dulces, así que intenté preparar algo que te gustara, jeje. Goku hablaba con una ligereza que contrastaba con la atmósfera tensa de la habitación, mientras la joven, al escuchar sus palabras, lo miraba con una incredulidad que no lograba disimular. Está bien, gracias, respondió ella, escuetamente, antes de empezar a comer, como si el alimento que compartían fuera apenas un paréntesis en la complejidad de sus pensamientos. Y así transcurrieron las semanas, en una atmósfera cargada de tensiones y desencuentros, donde ambos no lograban hallar un punto de equilibrio en su relación. Gojo, quien aparentaba indiferencia en la superficie, albergaba en las honduras de su ser un leve afecto que se desdibujaba bajo la máscara de frialdad. Proteger al chico no resultaba una tarea gravosa para él, pues poseía una técnica de una magnitud superior al infinito, una habilidad que desvanecía su cuerpo en una dimensión inalcanzable, resguardándolo de cualquier amenaza tangible. Esto le brindaba un respiro, ya que no tenía que preocuparse constantemente por su pupilo. Sin embargo, la chica, en su observación aguda, empezó a notar que él no era inmune al desgaste. Su energía maldita, una fuente que antaño parecía inagotable, se iba reduciendo de manera alarmante, y pronto cayó enfermo. Ya estoy en casa, Goku. ¿Te has tomado tu remedio?, preguntó ella, con un atisbo de inquietud velado en su voz, mientras se arrodillaba para poder contemplar el semblante pálido del chico con mayor detenimiento. Jeje, me alegra que hayas llegado bien, era tan fuerte, murmuró él, con una sonrisa débil que, aunque tierna, contenía la fragilidad de quien se desvanece. Sus ojos se fijaron en los de ella con una dulzura que rasgó las fibras más íntimas de su ser, y en su pecho germinó una tristeza muda, imperceptible para el mundo exterior. Pero, ¿ya tomaste tu medicina?, insistió ella, su voz quebrándose en una nota melancólica, mientras sus manos temblorosas rodeaban la mano del chico, notando de inmediato el calor febril que irradiaba. Estás ardiendo, déjame traerte algo para que mejores, añadió con premura, al tiempo que su mente evocaba la figura de Shoko, cuán indispensable había sido en situaciones como esta. Desde su desaparición, la academia se había quedado sin un médico, y ella, limitada por su inexperiencia en el manejo de la energía maldita inversa, se sentía impotente para sanar a los demás. Solo a ella misma. Y así transcurrió el día, con Goku abatido por una aflicción inexplicable que escapaba incluso a la agudeza de sus dos ojos atentos, lo cual le resultaba profundamente perturbador, pues él era alguien a quien amaba, y una vez más se desvanecía de su vida, esta vez sin que ella pudiese hacer nada más que observar en silencio su partida inminente. No quiero que mueras, Goku-kun, murmuró, casi en un sollozo ahogado, mientras sus manos temblorosas buscaban aferrarse a algo más que la frialdad de la realidad. Goku, con una ternura infinita, apenas levantó la mano para acariciar su cabello, aunque el esfuerzo resultaba un suplicio. No te preocupes, le respondió él con suavidad, la voz temblorosa pero llena de una paz melancólica. Si llega ese momento, te juro que siempre estaré a tu lado, incluso cuando no puedas seguir aquí. Trató de llevarse a la boca una última cucharada de sopa, pero sus fuerzas lo traicionaron.
Su mano, frágil como el eco de una vida, no logró elevarse. Ella, llena de desvelo, intervino con prontitud. Yo lo haré por ti, no te esfuerces más, le dijo con un tono cargado de inquietud, mientras él esbozaba una sonrisa apenas perceptible. Entonces, en un gesto cargado de silencios no compartidos, se puso sus gafas, oscuras como la penumbra que invadía su alma, ocultando tras ellas los ríos de tristeza que brotaban de sus ojos. Oye, no tienes por qué estar triste, rió él, con esa torpeza cálida que solo él podía ofrecer. Después de todo, no ha pasado tanto desde que nos conocimos, y sé que, en realidad, no soy más que una carga para ti, jeje. Si muero, tal vez sea lo mejor. Ella entrecerró los ojos, contenida entre la furia y el desconsuelo, y replicó, con una voz cargada de un rubor que nacía de la impotencia. No te he abofeteado solo porque estás enfermo, murmuró, mientras se levantaba con pasos apresurados para lavar los platos, como si el acto de frotar el metal fuera su único escape a la realidad. Sin mirarlo, añadió, ¿podrás bañarte solo? Él asintió con una sonrisa débil, que no hacía más que reflejar la sombra que se cernía sobre él. Recuerda que, si necesitas ayuda, no tienes más que pedírmelo, le dijo con una voz cargada de preocupación, mientras su mente divagaba en otros pensamientos. Finalmente, concluyó, hoy dormiré contigo, no quiero que te ocurra nada durante la noche. Mientras tanto, iré a entrenar. Y así transcurrió el resto del día, y cuando la noche extendió su manto estrellado, ambos se hallaron reclinados juntos en la cama, en un momento que parecía suspendido entre el tiempo y el espacio. Al principio, Satoru contemplaba absorta la pantalla de su teléfono, mientras Goku, sumido en un enigma de sonrisas, observaba las imágenes que danzaban ante sus ojos. ¿Te escriben mucho, no? Inquirió él, sus labios curvándose en una sonrisa cómplice, mientras sus ojos se posaban en una fotografía en la que Satoru brillaba, elogiada por multitudes que la consideraban una belleza. Lo hago para incrementar mi nivel de popularidad, así podría conseguir un patrocinio en un juego, replicó ella, exhalando un suspiro que parecía impregnado de anhelos, mientras sus ojos se encontraban con los de Goku, notando cómo la energía maldita que lo envolvía ascendía, como un eco de un poder latente. Pero, en fin, es hora de dormir, sentenció, acomodándose en la cama de Goku, que la secundó con un gesto de resignación. Es la primera vez que duermo con un hombre, resulta extraño, confesó Satoru, mientras Goku fijaba su mirada en la fría y distante pared, y así, el tiempo fue deslizándose como un susurro en la penumbra. Llegó la madrugada, tal vez las 3, cuando Satoru, acariciando suavemente el cabello y el rostro de Goku, lo despertó con una tierna bofetada. ¿Qué pasa?, preguntó él, mientras la chica lo envolvía en un cálido abrazo. Gracias por estar conmigo, murmuró, su voz resonando con una gratitud que sobrepasaba las palabras, mientras Goku soltaba una risa ligera. No es nada, jeje, respondió, su sonrisa iluminando la oscuridad que los rodeaba. Entonces, supongo que mi trabajo ha terminado, jeje, musitó Goku, desconcertando a la joven con su insinuante despedida. ¿Eh? ¿Cómo que trabajo?, exclamó ella, observando con creciente alarma cómo Goku comenzaba a desvanecerse, volviéndose cada vez más etéreo. Eres una buena mujer, jeje, muchas gracias por ayudarme. Sonríe más, y cuídate bien. No olvides que siempre estaré contigo, pronunció él, su voz deslizándose como un susurro en la brisa, mientras su figura se desdibujaba en el aire, dejándola atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción.
Bueno, Satoru, a lo largo de este tiempo, se había hundido en una soledad tan oscura y silente como jamás hubiera dejado entrever en su vida exterior, oculta bajo un semblante que en otro tiempo pudo haber sostenido una risa sin rumbo. Ahora, ni siquiera el rastro tenue de una sonrisa se aventuraba a aparecer en su semblante, devastada por una tristeza que se había vuelto tanto más implacable cuanto más la consumía en su fuero interno. La sombra del abandono y la ansiedad la había vaciado, despojada de todo deseo, tan insensible que ya no hallaba razón alguna para velar sus ojos con la venda que antaño ocultaba sus orbes. Despojada de aquella máscara, vagaba sin rumbo, consumida en el espiral aberrante de la desidia, llorando noche tras noche, mientras en su alma residía el espectro maldito de aquel a quien alguna vez concedió el centro mismo de su existencia. Ya ni siquiera la hechicería, su otrora refugio y razón de ser, lograba encender el mínimo destello de interés en su mirada. Se tornó aún más esquiva, ensimismada, cual espiral sin fin que, a pesar de todo, la mantenía como la más imbatible de todas las hechiceras, ajena al pesar de la batalla. No había entretenimiento que aliviara su miseria, solo el consuelo efímero de permanecer postrada, presa de un llanto inclemente, recordando a ese hombre, Boku, como el único fulgor en el pozo sombrío de su vida. ¿Era acaso pecado pensar en él constantemente, en cada ínfimo suspiro? Poco importaba, pues él llegó cuando su vida era solo un reflejo de ruinas, y aunque encendió una chispa de efímera felicidad, pronto se disipó, arrastrándola nuevamente a los abismos que creía haber dejado atrás, incluso más oscuros y desolados que nunca. Su cuerpo, cansado y famélico, se convirtió en un despojo. La anorexia la acechó con persistencia implacable desde sus 23 hasta sus 26 años, erosionando lo poco que quedaba de su fuerza. En cada amanecer, no hallaba propósito alguno, abandonando incluso su puesto como maestra, dejando a Fushiguro y cediendo su lugar a Kusakabe, resignada a ser tan solo una sombra errante, una hechicera sin lazos ni ambiciones. Temía abrir su corazón, sabedora de que el afecto solo le traería una desolación más profunda, y prefería no arriesgarse al desengaño, porque el dolor autoinfligido ya la había marcado como un destino irrevocable. Sin mesura ni clemencia, su cuerpo, mancillado por cicatrices, era testimonio de una guerra íntima. Cortaba su piel con constancia, cada pedazo hecho añicos, mientras sus lágrimas no cesaban de fluir. El propio Yaga, perdido ante su tristeza insondable, no hallaba medio para devolverle el aliento vital que la eludía. Innumerables veces intentó rendirse, deseando disolver su existencia, pero su cuerpo, habituado a resistir los embates, le negaba hasta el más ínfimo resquicio de daño. Susurraba en las noches, invocando un nombre al que jamás cesaría de llamar. Vuelve, murmuraba, y aunque las palabras se repetían hasta perder sentido, él nunca regresaba, sin importar cuánto lo anhelara. Había peinado cada libro de hechicería en aquella biblioteca, estudiando con devoción más de 500 textos escritos en todas las eras posibles, buscando el secreto prohibido de la reencarnación. Mas, tras cada página, solo encontraba vacío, y la desesperanza la asfixiaba aún más. Quiero morir alzó la vista porque el universo había dejado de ser un vacío insondable y ahora se hallaba inundado por una luz espectral, un blanco insondable. Alzó la vista, obedeciendo al mandato tácito de su cuerpo renacido. Alzó la vista porque, de alguna manera incomprensible, había regresado a la vida. «Oh, ya estás despierto», se escuchó una voz masculina, profunda y áspera, mientras la visión de Se le seguía presa en el blanco absoluto. «Es normal que no percibas nada aún», murmuró la voz, resonando como un eco en su mente todavía confusa. La inquietud se apoderó de él, una agitación muda que lo paralizó mientras sus ojos, obstinados, comenzaban a recuperar las formas y siluetas de aquel nuevo mundo. Parpadeó repetidamente, y, poco a poco, las figuras se delinearon frente a él. Un hombre de imponente estatura y melena larga. A su lado, una mujer de cabello azul, el rostro marcado por cicatrices que le otorgaban una aura enigmática, con una mirada que destilaba curiosidad antigua. No lejos de ellos, una planta desmesuradamente alta, capaz de moverse por sí misma, y junto a ella, un pulpo en la arena, cuyos tentáculos latían con una vivacidad singular. Y, a poca distancia, una figura de semblante grave, en cuya cabeza parecía arder un volcán en miniatura. «¿Quiénes son ustedes?»,
articuló con dificultad, mientras Kenjaku esbozaba una sonrisa, de esa clase de sonrisas que contienen siglos de secretos. Somos tu nueva familia, si así quieres llamarlo, replicó Kenjaku con voz grave y ceremoniosa. A mí podrías considerarme tu padre. Soy tu creador, declaró, pasando una mano por el cuello de Goku, quien permanecía en una perplejidad total, incapaz de asimilar la vorágine de eventos. Yo, musitó, atrapado en un laberinto de pensamientos inacabados, donde cada recuerdo era una sombra esquiva, una memoria que se hallaba ausente y presente al mismo tiempo. La sobrecarga de este mundo nuevo y enigmático lo abatió, y, como si la mente cediera ante tal diluvio de realidades, cayó desmayado, sumergiéndose en la oscuridad. Ah, se ha desmayado. Es comprensible, está abrumado por la ignorancia de su nueva existencia, comentó Kenjaku, con una sonrisa ambigua. Tú, Maito, encárgate de cuidarlo. Maito le respondió con una sonrisa suave y asintió. ¿Debería llevármelo?, preguntó ella, con una caricia de ternura en su voz, mientras Kenjaku la miraba con una expresión peculiar. Claro, habíamos discutido esto ya, dijo Kenjaku. Maito se tocó el mentón en un gesto de meditación momentánea. Oh, cierto. Lo había olvidado, exclamó con entusiasmo. Mientras Jogo se retiraba en silencio, Maito tomó a Goku y, en cuestión de instantes, se desvaneció hacia un lugar oculto. Reaparecieron en lo que parecía un sótano lúgubre, un espacio cargado de sombras y humedad, donde cada gotera caía con un ritmo que agravaba el silencio sepulcral. El lugar era un desorden absoluto, un santuario de ruina y decadencia, y en medio de ese caos, el resuello de Goku se fundía con la incesante cadencia del agua que se filtraba, como si el universo susurrara secretos olvidados. ¿Y por qué, en primera instancia, se desencadenaba todo esto? ¿Cómo fue que Kenjaku comprendió, con trémula lucidez, lo acaecido a raíz de Satoru? Parecía haber un traidor en la imponente escuela de hechicería, quien había susurrado aquel secreto que, como vil corriente subterránea, penetraba en los cimientos de su silencio. Aprovechando esta insidia, Kenjaku negoció en secreto con Goku, ofreciéndole una resurrección. Una oportunidad de retorno sin el lastre de sus memorias, sumido en el olvido por obra de una ominosa restricción celestial. Este acto no era, sin embargo, por benevolencia o redención, sino para disponer de él en el futuro, como un mero contenedor de su cuna. El propósito oculto era siniestro. Albergaba la intención de que su cuna, mediante un enigmático ritual, asimilara la energía maldita de su propio ser a través de Goku, anexando sus técnicas malditas en una amalgama de pura perversión. Y, así, consumando lo impensable, buscaría cegar la vida de Satoru Gojo, el único ser a quien ni él mismo, ni las sombras conjuradas por su insaciable ambición, podían doblegar. El plan, aunque abismal y audaz, no estaba exento de incertidumbres, pues ni siquiera poseía la certidumbre de que su cuna, aún resucitado, fuera capaz de enfrentar a Gojo. Kenjaku urdió entonces una segunda estratagema. Convocó a Maito, aquella maldición de delicada y siniestra belleza, para enredar a Goku en los hilos sutiles del síndrome de Estocolmo. Si, en menos de una semana, lograba torcer su voluntad, podría moldearlo como arcilla en sus manos, subordinándolo a sus designios. Nada, en teoría, debería interponerse en la ejecución de esta profanación. Contaban con 19 dedos de su cuna, aunque el paradero del último seguía siendo un enigma. Sin embargo, debían proceder con cautela, pues una avidez desmedida por los dedos podría ocasionarle a Goku una muerte súbita, si llegaba a consumir demasiados de un solo golpe. Aún así, Kenjaku estaba convencido de que el simple atisbo de su gurú y Goku en aquella confrontación, resultaría un golpe tan atroz en el espíritu de Satoru, que quizá podría abrir una grieta en su inquebrantable determinación. Y aunque los detalles más ínfimos habían sido calculados, y cada contingencia menor parecía contemplada, el abismo del error es profundo, y hasta las más pequeñas desviaciones son capaces de arrastrar consigo la entera maquinaria de los designios humanos y divinos. Se desplomó en un sueño turbio y desolador al recibir la funesta noticia de que su diminuto gato había sucumbido al yermo de la muerte. No quedaba ya ser alguno en el vasto universo que le brindara compañía. Todo cuanto era se derrumbaba en una espiral de desamparo y desdicha. Su clan, otrora fértil y vigoroso, se había extinguido en el olvido de los siglos, y nada de cuanto la rodeaba parecía resistirse a la marea implacable de la ruina.
Jamás, en la esencia misma de su existencia, había conocido la redención del bienestar. Cada jornada era una larga marcha a través de la penumbra de su hogar, de aquella habitación sombría donde el tiempo languidecía en un eterno lamento. Su llanto era constante, tan prolífico que agotaba la última gota de humedad de su ser. Y, aún en la agonía de la sed que se agazapaba como una bestia paciente, no se dignaba a tomar agua, pues el ardor de la muerte deseada superaba cualquier instinto vital. Persistía en ese estado, no por voluntad, sino porque el propio mecanismo de su cuerpo, en un acto que ella misma juzgaba absurdo, se aferraba a la vida. Los días transcurrían sin alimento, pues había dejado de nutrirse desde aquel momento en que descubrió el cadáver frágil de su compañero, quien, en un inexplicable giro del destino, se había precipitado desde una altura mortal. En su foro interno, lo consideraba otra pérdida, un desgarro más en su tejido emocional, sea este voluntario o no, como si el mismo universo se empeñara en dejarla sin vínculos, desprovista de amor o ternura. Cada mañana intentaba simular una dicha insostenible, una apariencia de felicidad que se desmoronaba antes de consolidarse, pues la verdad era ineludible. El caos regía sobre su mundo, y la paz era una quimera inalcanzable. Sentía su corazón convulsionarse, como si el órgano, en un acto de desesperación, quisiera escapar del encierro de su pecho. Mas no había alma que le ofreciera consuelo, ninguna voz que suavizara la desolación, ni alguna presencia que mitigara su soledad. Todo lo que recibía eran ecos de infortunio, el recordatorio constante de que el mal se cernía implacable sobre ella. Goku estaba inmerso en un ciclo incesante de dolor y efímera redención. Sus días transcurrían entre las sombras, desgarrado por golpes que lo dejaban en ruinas, con sus miembros destrozados y su espíritu quebrado. Al siguiente amanecer, la caricia de unos labios le devolvía una frágil esperanza, el calor de una comida cálida sosegaba su alma, y el agua del baño limpiaba, al menos en apariencia, las cicatrices que anidaban en su piel. Pero, apenas el sol alcanzaba su cenit, volvía la tempestad. Goku era una vez más reducido a un amasijo de dolor, sus partes destrozadas, su cuerpo humillado en un ritual de sufrimiento que se repetía sin tregua. Y al día siguiente, otra vez, los besos regresaban, como si fueran bálsamo para heridas que nunca sanaban del todo. Mahito lo cuidaba, y en el rincón íntimo de sus pensamientos, Goku encontraba un destello de paz. Aquella mujer era su única bendición en medio del caos. Ese viejo cascarrabias del volcán no merece tenerte aquí, le susurraba Mahito con ternura, mientras lo limpiaba y le ofrecía la comida con una sonrisa que contenía todo el amor que su alma podía abarcar. Si pudieras venir conmigo, te daría besos todo el día, y una buena comida, bromeaba ella, y aquella promesa imposible retumbaba en los silencios de Goku, quien sentía como su corazón latía con una mezcla de anhelo y amargura. Sin embargo, el dolor que anidaba en su pecho no se reducía solo a las heridas visibles. La lengua le había sido arrancada, y cada intento por articular una palabra, por agradecer o expresar su desdicha, era detenido por un beso de Mahito. Así, Goku lloraba en silencio, lágrimas de impotencia y dolor que caían sin sonido, encadenado a un ciclo de tormento y efímera paz, en un universo que parecía conspirar para que la crueldad se disfrazara de ternura, y la dulzura de un beso ahogara cualquier posibilidad de libertad. Ambos languidecían bajo torturas dispares, hilos oscuros que se cernían con una precisión meticulosa, hilvanando la trama de su sufrimiento. Saturn, con el alma lacerada y el espíritu fracturado, no hallaba manera de domeñar su aflicción. Su pecho se inundaba de lágrimas que nunca cesaban, lágrimas que, aun en el refugio de un cuerpo intacto, lo desgarraban sin piedad. En cambio, Goku se encontraba atrapado en un suplicio de carne y hueso, donde el dolor físico devoraba sin tregua su ser. Con la lengua hendida y la pierna derecha irremediablemente apuntalada, cualquier intento de liberación se tornaba en vana quimera. No obstante, Mahito, en su retorcida magnanimidad, lo envolvía en gestos de cariño perturbador, pequeños besos que depositaba en su piel herida, como ungüentos tan extraños como venenosos. Y le servía manjares que, en su deleite, arrancaban un atisbo de dicha en aquel rostro atormentado, aliviando sus días oscuros con esa grotesca paradoja de placer y tormento. En ocasiones, su gurú, su padre, descendía a esa prisión, entre sombras y ecos, para enseñarle artes de una naturaleza prohibida, trucos imbuidos de maldiciones que ahora Goku, gracias a la transformación cerebral obrada por Mahito, podía vislumbrar con claridad profana.
Para Kenjaku, el equilibrio entre el dolor y la complacencia marchaba en una coreografía perfecta, tan perfecta que, al darse cuenta, no pudo contener una carcajada sofocada en delirio, una risa que brotaba desde la médula de su oscuridad. Su informante en la academia le informaba de la quebrada existencia de Satoru, quien, atrapado en el silencio de su habitación, se consumía en lágrimas interminables, incapaz de emerger de la penumbra que lo ahogaba. Esa revelación hizo brotar en él un regocijo sombrío, un júbilo que se extendía como un manto de quietud en su pecho. Creo que este será el fin, murmuró para sí, contemplando la vastedad de la ciudad desde la cúspide de un edificio, con el peso de un destino irreversible apretando su alma. Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Caminaba por la calle, despojada de propósito, inmersa en un trance que le vaciaba los pensamientos. Las miradas ajenas gravitaban hacia ella, atraídas por una suerte de magnetismo mórbido, pero la indiferencia le caía sobre los hombros como una capa gélida. No necesitaba atender a los rostros anónimos, ni al murmullo de los transeúntes, todos ellos tan inconsecuentes como ella misma. Intentó comprar algo, y al extender la mano para pagar, notó que el dinero había caído inexplicablemente de sus dedos, disperso sobre el suelo como un augurio silencioso. Al agacharse para recogerlo, un hombre que parecía surgir de la penumbra se acercó y pagó por ella. A primera vista, era un individuo común, sin rasgo alguno que sugiriera oscuridad o amenaza, pero algo en su mirada, en la fría precisión de su sonrisa, le produjo un escalofrío. Gracias, murmuró ella, casi en un susurro, antes de alejarse, sin voltear, sintiendo todavía el peso de aquellos ojos clavados en su espalda, como si su sombra le hubiera sido arrebatada por una presencia invisible. La noche cayó, densa y envolvente, mientras sus pasos errantes la guiaban de regreso a la soledad de su hogar. Llegó, y sin ceremonias se dejó caer sobre la cama, vacía de energía, presa de un desasosiego tan profundo que ni el llanto parecía consolar. Las lágrimas descendieron lentamente, su salado sabor era la única conexión tangible que tenía con una tristeza que parecía no tener nombre ni origen. En su impotencia, buscó alivio en el único acto que le ofrecía un destello fugaz de liberación, un resquicio ínfimo en su tormento perpetuo. Pero la calma que esperaba no llegó, solo una apatía pesada y asfixiante que la fue adormeciendo hasta que el sueño finalmente la reclamó, como un refugio temporal de su propio quebranto. Mientras dormía, el eco mudo de su negligencia se propagaba. Las misiones abandonadas, las vidas perdidas a causa de su inacción, ecos que no lograban perturbar su descanso, encapsulada en su propio egoísmo, justificándose a sí misma en un bucle repetitivo de excusas, de un ¿quién me salvará a mí?, que martilleaba su mente con una frialdad insensible. Finalmente, su falta de compromiso la llevó a ser becada de la Academia de Hechicería. 2 meses de inactividad forzada, atrapada en su hogar, confinada con sus pensamientos, esos que, en su inclemencia, no dejarían de acecharla, de recordarle la sombra ominosa que ella misma había construido, y que ahora se cernía sobre ella, paciente e implacable, aguardando el momento exacto para reclamar lo que le pertenecía. Y, sabiendo que nada la ataba ya a la rutina de los mortales, decidió dormir. El peso del tedio la sumergió en un letargo sombrío, y al despertar, el reloj marcaba las 4 de la tarde, como si el tiempo mismo hubiera conspirado para alargar su inconsciencia. La pantalla de su teléfono, iluminada por el fulgor de más de 39 mensajes, permanecía abandonada. No alzó siquiera una ceja para atenderlos, como si esas palabras mudas fueran un coro sordo de lamentos a los que ya estaba habituada. Con un suspiro, dejó caer el teléfono sobre la cama, un artilugio sin significado, mientras entraba a la ducha, dejando que el agua fría cayera como una cortina de desdén sobre su piel. Ni el hambre ni la sed lograron perturbar su desinterés. Apenas si se molestó en cepillarse los dientes antes de regresar al refugio de sus sábanas, un santuario de pensamientos vacíos. Sin embargo, en esa quietud asfixiante, un sonido quebró la paz.
3 golpes secos resonaron en la puerta, pulsantes, como un tambor en un juicio olvidado. Y aún así, no mostró la más mínima intención de atender. «Soy yo», dijo una voz desde el otro lado. Ella exhaló un suspiro de desgano, como quien enfrenta una molestia inevitable, y se levantó con una pereza exasperante. Sus pasos lentos la arrastraron hasta la puerta. Al abrirla, sus ojos se cruzaron con una mirada helada. «¿Qué quieres?», susurró, un cansancio abismal en cada palabra. «Te he llamado más de 20 veces esta semana, y no has respondido ni una sola vez. ¿Se puede saber por qué?». La voz del director era una mezcla de irritación y resignación, y su presencia parecía llenar el espacio de una quietud opresiva. Ella solo giró los ojos con una indiferencia que rozaba lo insultante, y, sin responder, volvió la espalda, cerrando la puerta lentamente tras de sí, como quien sepulta el eco de una conversación inútil. «No puedes hacer lo que te plazca. Estás atada a un destino que debes cumplir, quieras o no», murmuró él, su tono grave penetrando las paredes. Ella, con el rostro inmutable, caminó hasta el balcón y se detuvo a observar a las personas que deambulaban abajo, figuras diminutas, sombras en un desfile interminable de preocupaciones insignificantes. «Mira eso», dijo ella, señalando con la barbilla. «¿No crees que esas personas podrían salvarse solas? Bastaría con que dejaran de cultivar pensamientos oscuros, así evitarían invocar sus propias maldiciones». La voz de ella era una brisa fría, un susurro que contrastaba con la severidad del director, que la observaba con una expresión que era, al mismo tiempo, de lástima y desprecio. «Esas personas tienen preocupaciones, pero son personas comunes», replicó él. «Tú no lo eres». Sus palabras calaron en ella como agujas invisibles, y aunque su rostro permaneció inmutable, en sus ojos brilló un destello de resentimiento. «Cuando murió Goku», murmuró, su voz impregnada de un dolor reprimido, «ni siquiera te molestaste en expresar condolencias. Nunca estuviste allí para él. Te limitaste a darnos misiones de clases especial, sabiendo que él no era capaz de enfrentarlas». Su voz, aunque baja, vibraba con una amenaza contenida. «¿Qué crees que pasaría si lanzara un hechizo púrpura sobre toda esa gente?». Una sonrisa cínica se dibujó en sus labios mientras inclinaba la cabeza hacia él, esperando su reacción. «Serías expulsada permanentemente y marcada para morir por los altos mandos de la Academia de Hechicería», replicó él sin titubear, un toque de advertencia en su voz. Ella soltó un suspiro que era casi una carcajada. «Así, al menos, dejarían de molestarme tanto». «Sí», concedió el director, su mirada fija en el horizonte. «Dejarías de ser parte de esto, y ya no tendríamos control sobre ti. Tan frágiles, tan inútiles», musitó ella, su voz apenas un murmullo, mientras una sonrisa inquietante se dibujaba en sus labios. Comenzó a tararear una melodía, una canción con un ritmo morboso y cadencioso que se filtraba en la atmósfera como veneno. Yaga apenas podía contener su rabia. «¿De verdad lo hiciste?», susurró, sin atreverse a elevar la voz, como si el mismo acto de hablar pudiese provocarla. Su mirada, antes tan endurecida, comenzaba a tambalearse, presa de un terror visceral. «¿Por qué no me matas a mí también?». La pregunta se le escapó, rota y vulnerable. Satoru soltó una risa suave, casi infantil. «¿Debería?», preguntó con un tono helado, sus ojos reflejando una indiferencia inhumana. Yaga no esperó respuesta y lanzó un ataque desesperado, consciente de su insignificancia, de su propio poder anulado en presencia de aquella entidad aterradora. No pudo alcanzarla. La realidad misma parecía doblegarse a su alrededor, creando un abismo que lo separaba de ella, un vacío insalvable, infinito. «Si lo intentas de nuevo», murmuró Satoru, con una sonrisa cruel y susurrante, «te juro que desearás la muerte». Su voz, tan letal como un cuchillo afilado, lo atravesó de una manera que las palabras ordinarias no pueden explicar. Con un simple gesto, lo lanzó desde el borde del edificio, sin siquiera mirarlo caer. Un grito ahogado se fundió con el crepitar de las llamas en los escombros, mientras Satoru desaparecía en la penumbra. Al regresar a su habitación, un lugar austero y sombrío, se tumbó en la cama, sintiendo como el eco de los gritos se desvanecía en su mente. «¿Cuántos habré matado hoy?», murmuró, con una sonrisa que rozaba lo perverso. «200, 1000. ¿Quién sabe?». Su voz, apenas audible, se deslizaba en la habitación como una serpiente, susurrando en la quietud.
Apretó la almohada contra su pecho, sonrojada, mientras una risa ahogada brotaba de sus labios. Eso fue bastante extraño. La voz se alzó desde la penumbra, etérea y temblorosa, rompiendo un silencio espeso como un manto de cenizas. Alrededor de la figura deshecha, el grupo de seres antropomórficos observaba, sus ojos desprovistos de humanidad, llenos de un insaciable apetito por la angustia que se desplegaba ante ellos. Frente a ellos, un hombre se ahogaba en gritos rotos, jadeos apenas audibles, mientras su boca abierta revelaba la horrenda ausencia de su lengua, extirpada como un castigo macabro que retorcía su sufrimiento en oleadas de desesperación. ¿Crees que soportará? Preguntó una voz melosa, su tono teñido de una compasión cínica, un eco de inocencia despojada de toda pureza. Mi querido Goku, musitó, sus palabras envenenadas por una preocupación corrupta, mientras contemplaba el dolor crudo que impregnaba cada fibra del hombre que agonizaba bajo su mirada. Claro que aguantará. La respuesta surgió con una seguridad irónica y cortante, pronunciada por Kenjaku, quien miraba la escena con una especie de satisfacción glacial. Mi plan no tiene fallos, y si por alguna eventualidad los hubiera, el plan B será tan efectivo como el primero. Sus ojos destellaron con la chispa de una certeza mórbida, como si la fragilidad de la carne frente a él no fuera más que una manifestación de su propio poder macabro. A su lado, Jogo torció el rostro en una mueca de asco, mientras una figura arbórea, una chica de corteza y ramas retorcidas, preguntaba en un susurro susurrante, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? La inquietud resonaba en el tono de su voz, mientras Maito asentía compulsivamente, con una morbosa curiosidad reflejada en sus ojos brillantes. No lo sé, respondió Kenjaku, su tono deliberadamente lento, como saboreando la anticipación. Quizá unos 39 minutos más, su cuerpo debe asimilar la energía maldita que le consume desde adentro, como raíces invasivas penetrando hasta el alma. Pronto, tendrá que resignarse a compartir su ser con otro, con su cuna. Sus palabras cayeron como gotas de veneno, lentamente, impregnando a los presentes de una sensación de morbosa expectación. Pero debemos ser cautelosos, porque cuando su cuna tome el control, no habrá límites para su ansia de destrucción. La penumbra se apoderó del lugar, y los rostros de aquellos seres deformes parecían agudizarse, como sombras expectantes, ansiosas de devorar cada grito, cada espasmo. El anciano se levantó de su silla, sus palabras pesaban como cenizas en el aire cargado de indiferencia. Lo advertí una y mil veces, pero jamás escucharon. Su voz, desgastada por el tiempo y el escepticismo, resonaba en la sala sombría, donde otros observaban en un silencio que parecía muerto, inerte. Entonces, uno de ellos habló, apuntando con un dedo tembloroso hacia un archivo desgastado que reposaba sobre la mesa. Tenemos a Yuta. Ella ignora su existencia, pero él, podría ser la clave, el filo en la sombra. Las cabezas asintieron al unísono, aprobando en un acuerdo mudo que encajaba como una sentencia inevitable. Yuta, un joven de ojos sombríos y piel pálida, entró en la sala. No hubo palabras de bienvenida, solo la gélida tensión que acompañaba el despliegue de un plan fatídico. Matar a Satoru Gojo, pronunció, su voz carente de inflexión, una afirmación más que una pregunta. La respuesta fue otro asentimiento, tan seco como una hoja quebradiza en el viento. Entendido. Yuta salió sin mirar atrás, dejando el peso de su misión en el silencio que lo observaba partir. Al mismo tiempo, en un lugar distante, el propio Satoru sucumbía a un éxtasis que no parecía terrenal, un frenesí inexplicable, voraz. Sus manos trazaban caminos lentos y tortuosos sobre su piel, dedos que se deslizaron entre sus labios en un movimiento cíclico, como si intentara sofocar una insaciable necesidad interna. Su pecho subía y bajaba, y a través de la delgada tela de su camisa, sus pezones endurecidos se alzaban como espinas ocultas, tensas y urgentes. Se frotó contra la almohada, cada leve fricción provocando un susurro sordo, una letanía de gemidos contenidos en el crisol de su garganta. Sus dedos bailaban entre sus labios una y otra vez, un rito hipnótico y obsesivo. Mientras su piel se estremecía bajo la caricia de sus propias manos, sus gemidos se transformaban, tornándose más profundos, más oscuros, resonando en el vacío de una habitación donde ni el placer ni el dolor parecían tener límites. Su ropa interior se humedecía bajo la presión creciente de sus caderas, dejando una marca de deseo apenas contenida, una rendición a un impulso tan profundo como ineludible.
Cuando abrió los ojos, lo único que le rodeaba era una negrura viscosa, como el aceite que se filtra en las fisuras más profundas del océano. La oscuridad no era un simple vacío. Tenía cuerpo, consistencia, un peso que presionaba sus pulmones hasta forzar el oxígeno a escurrirse por su garganta en forma de ásperos jadeos. Trató de moverse, pero el horror se coló en su mente al percibir la grotesca ausencia de su pierna derecha, ese miembro que ahora no era más que un fantasma de sí mismo, un eco de lo que alguna vez le permitió caminar libre. Sintió un retorcido placer al notar una débil chispa de vida en alguna parte. Alguien sobrevivió. Murmuró con una sonrisa distorsionada, apenas una mueca tallada en el mármol de su rostro. La posibilidad de que hubiera algo más allí, quizás un testigo, tal vez una víctima, encendía en su pecho una llama de oscura esperanza. Sin embargo, apenas esbozó ese pensamiento, la sensación de control se desvaneció. No era más que un espectador, arrastrado a un rincón de su propia conciencia mientras algo, o alguien, tomaba posesión de su cuerpo como quien ocupa una casa abandonada. Así que, este es el precio de la libertad, quiso decir, pero al intentar articular palabra, un ardor viscoso le abrasó la boca. La lengua, o lo que quedaba de ella, era un muñón inútil, incapaz de esculpir sonidos en el aire denso y opresivo. En el rincón de su conciencia, él apenas lograba comprender, y mientras observaba, una presencia Kenjaku emergía, burda e intrusiva, ocupando cada resquicio que él había dejado vulnerable en su propia desesperación. Kenjaku, la presencia sombría, sonrió, y en el mismo instante en que sus pensamientos se apoderaban del cuerpo, las cicatrices de la carne comenzaban a desvanecerse, como si el tiempo mismo retrocediera para borrar las marcas de algún ritual olvidado. Sin embargo, el verdadero horror yacía en la revelación. Él aún estaba allí, encerrado, condenado a ver cómo el invasor tejía mentiras con sus labios robados, cómo respondía a las preguntas de aquellos que miraban con ojos que, aunque desconfiados, no comprendían la monstruosidad que tenían ante sí. Entre la multitud, las palabras flotaban, pero todas resonaban como distantes murmullos, ecos apagados en el vasto y sombrío abismo donde él había sido relegado. Todo a su tiempo, escuchó a Kenjaku responder con voz sosegada, mientras el invasor proponía partir, escapar a otro mundo donde, tal vez, los monstruos pudieran deambular sin levantar sospechas. Quiso gritar, desgarrar el aire con su impotente furia, pero el silencio le selló la boca una vez más. La oscuridad lo engulló de nuevo, un vacío sin fin, sin palabras y sin piedad. Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Meses habían transcurrido, y la realidad misma parecía una sombra desfigurada, cada fibra del tejido que alguna vez fue familiar ahora teñida por una podredumbre inefable, como si el mundo hubiese adquirido la textura de una herida infecta, supurando lentitud y muerte en cada resquicio. No había un rincón que no oliera a humedad rancia, a desesperación enquistada. Saturn, otrora símbolo de fuerza y dominio, se había convertido en un espectro errante, una máquina de destrucción desalmada que avanzaba por el mundo humano, dejando tras de sí un rastro de caos y angustia innombrable, como si cada vida tomada no fuera más que un clavo hundido en el ataúd de la cordura humana. Desde la sombra, un eco perturbador, el susurro de algo ajeno y ancestral, reptaba en los pensamientos de aquellos que aún podían sentir. La hechicería, antaño vehículo de sabiduría y poder, era ahora un arte desfigurado, una carcasa vacía que albergaba un temor colectivo. En un intento desesperado por sobrevivir, los hechiceros se habían reunido en el último reducto seguro, un rincón asfixiante donde los muros parecían absorber los suspiros de miedo y las súplicas que jamás alcanzarían respuesta. Boku, consumido en su totalidad por los dedos de su cuna que pulsaban dentro de él como veneno latente, era ahora una sombra de sí mismo. La pureza del guerrero de antaño había sido devastada, su esencia tragada por un abismo interno sin fin, un pozo negro que retorcía su ser hasta dejarle sin voluntad. Cada movimiento, cada pensamiento, cada suspiro parecía depender de Maito, quien, como un titiritero maldito, movía los hilos de su mente rota.
Goku era un cascarón, un niño perpetuamente perdido en la inmensidad de su propia oscuridad, sin más propósito que el odio feroz hacia la única persona que una vez había amado. La corrupción de su cuna lo dominaba como una corriente inclemente, un océano oscuro que lo arrastraba hacia el olvido. Y, aunque de algún modo retenía migajas de ese poder colosal, su incapacidad para gobernarlo era evidente. Su cuna, el verdadero demonio, respiraba a través de él, su presencia como una bruma helada que oprimía su espíritu, cada paso acompañado por la sensación de que algo observaba, algo monstruoso que no lo dejaría escapar jamás. Maito, siempre cerca, alimentaba con susurros venenosos el frágil consuelo que aún restaba en el interior de Goku, diciéndole que jamás lo abandonaría. Y en esa promesa perversa, Goku se aferraba, sabiendo que ya no existía como individuo, sino como un fragmento arrancado y moldeado para el único fin de esparcir muerte y horror en el mundo que alguna vez había defendido. Ella reía en la penumbra, una carcajada seca que, como el chasquido de huesos rotos, se quebraba en el aire y se desvanecía en ecos sombríos. La felicidad, esa emoción corrosiva y desconocida, se arremolinaba en su interior con una intensidad que rozaba la locura. Matar humanos la llenaba de una satisfacción abrumadora, una sensación tan visceral que rozaba el éxtasis. Cada vida arrebatada era un suspiro más que ella inhalaba, nutriéndose de su agonía como un parásito insaciable. No era un acto de furia o desesperación, sino un ritual preciso, ejecutado con una frialdad casi reverente. Reunía a sus víctimas, las más hermosas, aquellas cuyas apariencias destilaban una perfección inquietante, mujeres que poseían una belleza que ella misma nunca podría tolerar en la cercanía de Goku. Las conducía a una habitación que había transformado en un santuario de su propia obsesión, un espacio reducido donde los ecos de sus gritos quedaban atrapados, reverberando como un coro ahogado de almas perdidas. Cada muerte era una ofrenda, una promesa muda de que Goku, cuando regresara, solo tendría ojos para ella, que nadie más se interpondría en su camino. La idea de que él pudiera siquiera mirar a otra le producía una rabia oscura, retorcida y sofocante. Con una calma perturbadora, se deshacía de cada posible rival, reduciéndolas a espectros que ella misma devoraba con la vista, estudiando cada facción perfecta hasta que quedaba manchada por el terror. No había prisa. Cada instante era degustado, saboreado como un banquete secreto y prohibido. Hombres, en cambio, no tocaba. Le parecían irrelevantes, figuras sin valor en su mundo retorcido, pues en su mente distorsionada, Goku jamás repararía en ellos. Su único deseo era aislarlo en una soledad absoluta donde solo ella existiera, donde cada mirada de él se encontrara con la suya, como si el mundo mismo no fuera más que una extensión de su posesión enfermiza. Así, pasaron los días y las semanas, hasta que lo que comenzó como una fantasía perturbadora devino en una obsesión insostenible. La habitación se convirtió en un mausoleo de sus actos, un espacio donde el olor a descomposición y el hedor de la muerte se mezclaban con su risa amarga, resonando como un himno macabro de amor retorcido. Cada rincón era un recordatorio de su propósito, una señal de su dedicación enfermiza, de su fervor por ese momento en que Goku volviera y, al abrir los ojos, no encontrara a nadie más que a ella. En el corazón de la academia, el caos y la desesperación se habían convertido en los ingredientes principales de un plan desesperado, casi quimérico. Los hechiceros, reunidos en un solo distrito, habían trazado una estrategia donde cada paso estaba lleno de incertidumbre y peligro, pero también de la esperanza de recuperar algo de control en un mundo que parecía escaparse de entre sus manos. En un último intento, convocaron a Miguel, un hechicero de tierras africanas, cuya presencia traía consigo rumores de habilidades místicas y desconocidas, secretos ancestrales que ni la misma academia lograba comprender del todo. Entretanto, ella, ese espectro de ternura y locura, saltaba con la ligereza de quien está, en lo más profundo, perdida en una fantasía perversa. La realidad se desmoronaba a su alrededor, pero en su mente, cada paso, cada muerte, era una nota perfecta en la melodía de su obsesión enfermiza. Con cada salto hacia el cielo, con cada risa infantil, más lejos quedaba cualquier vestigio de cordura, de humanidad. Mientras tanto, en un rincón oscuro, donde los hilos del destino se entrelazaban de forma siniestra, Kenjaku se aproximaba a Goku, su voz resonando como un eco hueco en la mente del joven. «Goku, es hora de cumplir nuestra promesa», murmuró, en palabras que parecían más una orden que una invitación.
Goku asintió, sus ojos vacíos, su expresión lejana, como si ya no existiera dentro de sí. Por un instante, pareció feliz, como si la promesa de su propósito le diera una tranquilidad artificial, un engaño fugaz que mitigaba el peso de su voluntad anulada. Dentro de él, Sukuna se removía en su encierro mental, atrapado en una celda de pensamientos mudos y sombras ahogadas. La habitación en su subconsciente era una prisión fría, sin ventanas ni puertas, donde cada intento de manifestarse rebotaba en muros impenetrables. Se revolvía, furioso ante la humillación de ser una mera herramienta, su poder vasto reducido a nada, forzado a observar desde las profundidades de la psique de Goku. No podía comunicarse, ni siquiera enviar un susurro de resistencia, y eso le carcomía el orgullo como una daga invisible. Aún así, Sukuna percibía un riesgo, un talón de Aquiles en el plan de Kenjaku. Sabía, en lo más oscuro de su ser, que el alma de Goku no había sido erradicada por completo. Existía aún, una chispa pequeña y tenue, pero latente, una posibilidad mínima de que los recuerdos de su vida pasada volvieran a él al ver a Satoru. Esa chispa, aunque débil, representaba una amenaza que Kenjaku parecía ignorar. Y, mientras Sukuna observaba en silencio forzado, comprendió que ese destello de memoria podía ser la pieza que desencadenara la caída de todo el plan. Shibuya estaba envuelta en una calma casi irreal, la quietud de sus calles resonaba con una tensión invisible, una paz demasiado frágil para durar. Satoru caminaba entre la multitud, su presencia radiante, capturando las miradas furtivas de los hombres, atraídos por su belleza casi etérea. Era una calma que Satoru intentaba mantener, saboreando esa breve tregua que la ciudad le ofrecía antes de volver al conflicto interminable que le acechaba. Pero entonces, una sombra inquietante se arrastró en el borde de su percepción. La presencia de maldiciones densas y oscuras comenzó a rodearla como una marea invisible que se cernía en silencio. ¿Eh? Pensó, mientras un dolor agudo le atravesaba la mano, seguido por la imagen desconcertante de su propia sangre cayendo al suelo. Se obligó a concentrarse, la curación inversa cerrando la herida, aunque su mente seguía enredada en la pregunta que latía, incesante, en su cabeza. ¿Quién, o qué, había sido capaz de herirla sin que ella siquiera lo percibiera? La multitud empezó a disolverse en el caos, gritos y pisadas llenaban la escena mientras la gente corría en todas direcciones. Satoru retrocedió, sus ojos recorriendo el espacio en busca de una figura, una sombra, cualquier indicio de lo que le había atacado. Apenas tuvo tiempo de prepararse cuando otro corte, esta vez profundo y devastador, perforó su abdomen. Miró, con una mezcla de incredulidad y rabia, la hoja que le atravesaba. La espada, inconfundible, era una de sus propias armas, una que recordaba haber dejado cuidadosamente en su habitación. El dolor agudo le recordó la gravedad de la situación. Alguien había entrado en sus dominios, había robado de sus herramientas y ahora usaba su poder contra ella. Malditos sean, no puedo verlos, murmuró entre dientes, preparándose para un contraataque. Un destello rojo cruzó sus ojos cuando convocó una energía intensa, letal, que desbordaba en el espacio en un rayo de odio puro. Entonces, un movimiento en la periferia de su visión. Figuras difusas, envueltas en una capa que parecía desdibujar sus formas, escondiendo sus identidades detrás de una niebla opaca y distorsionada. «Herramientas malditas», murmuró, en un tono envenenado con una mezcla de burla y desprecio. ¿De verdad creen que eso funcionará ahora que ya los he visto? Pero la calma en sus palabras era un fino velo que apenas ocultaba la furia que hervía en su interior. A su alrededor, los estudiantes de la academia la observaban en silencio, sus expresiones frías, inexpresivas, pero en sus ojos había una chispa peculiar, una mezcla de miedo y respeto, de odio y veneración. La miraban como si ella fuera una criatura ajena a ellos, algo que entendían debía ser destruido. «Mierda», escapó de sus labios en un susurro furioso cuando distinguió, al fondo de todo, la figura de Yuki. La presencia de aquella hechicera solo añadió una capa más de irritación a su creciente desesperación. Sin vacilar, Satoru comenzó a reunir la energía para desplegar su expansión de dominio, un último intento por reclamar control en medio del caos, un refugio donde el poder absoluto fuera su única ama.
Pero antes de siquiera terminar el conjuro, sintió un dolor desgarrador. Sus manos, sus instrumentos de combate y defensa, fueron brutalmente cercenadas, dejando tras de sí muñones sangrantes, inertes, incapaces de canalizar su energía. Desorientada, apenas tuvo tiempo de girarse cuando notó una figura tras ella. La silueta le resultaba familiar, una sombra del pasado que, al principio, no pudo reconocer del todo. Un nombre surgió, difuso, en su mente, como un eco distante entre la niebla. ¿Suguru? La familiaridad de aquella presencia, en lugar de conmoverla, solo le arrancó una sonrisa amarga y sin vida. ¿Un robacuerpos?, murmuró con desprecio, el rostro inexpresivo mientras Kenjaku observaba, sorprendido por la indiferencia que ella exhibía ante la aparición de su antiguo amigo. No esperaba menos de ustedes, añadió, sin el menor atisbo de conmoción. Con una precisión helada y sin pestañear, Satoru levantó una pierna y lanzó una patada devastadora que envió el cuerpo de Suguru volando hacia atrás, el impacto tan feroz que el aire se escapó de los pulmones de su adversario en un jadeo ahogado. Sin detenerse, su mirada se desvió hacia Yuki, una chispa de decisión fría ardiendo en sus ojos. Bien, Yuki será la primera, murmuró, como si aquello fuera un mero trámite, un paso inevitable. La hechicera le resultaba demasiado molesta, un obstáculo que debía desaparecer. Avanzó hacia los estudiantes que la rodeaban, la sonrisa en su rostro tornándose en una mueca casi tierna, de una dulzura inquietante, completamente desquiciada. Entiendo que quieran matarme, dijo, y su voz, suave como el veneno, se deslizó entre ellos como una promesa rota. No me interesa lo que piensen, pero, no alcanzó a terminar la frase. Un dolor repentino la atravesó. Era Fushiguro, quien, sin un asomo de duda, había lanzado un ataque directo, una puñalada traicionera que encontró su marca con precisión. El impacto le robó el aliento, pero en lugar de ira o sorpresa, Satoru solo rió, una risa amarga y cortante que resonó entre los estudiantes como un eco helado. «Qué malagradecido eres, ¿verdad?», comentó, su risa transformándose en un susurro oscuro, lleno de ironía. Miraba a Fushiguro, pero sus ojos parecían ver mucho más allá de él, sumida en un abismo que solo ella comprendía, una oscuridad que la devoraba desde adentro y convertía cada palabra en una maldición silenciosa. Bien, en realidad no me importa lo que intenten hacer, dijo Satoru, su voz impregnada de una calma aterradora. Todos van a morir de todas formas. La mayoría aquí, incluyéndote, Yuki, necesitarían activar su dominio para siquiera poder atravesar mi infinito. La verdad, todos ustedes están aquí solo para ser espectadores. Una sonrisa maníaca distorsionó su rostro, sus labios extendiéndose en una curva antinatural mientras la diversión oscura brillaba en sus ojos. Dio un paso adelante, su mirada deslizándose sobre los hechiceros que permanecían inmóviles, atrapados entre el miedo y la incredulidad. Pero no me gustan los observadores, murmuró con una frialdad que calaba los huesos. De sus manos comenzó a emanar una energía púrpura, un fulgor que ondulaba en el aire, tembloroso y denso, como una tormenta a punto de desatarse. El poder se concentraba en sus palmas, un fuego violeta que crecía, listo para estallar. «¡Cúbranse!», gritó Utaime, desesperada, mientras los demás apenas lograban reaccionar ante el horror que se cernía sobre ellos. La risa de Satoru resonó en el aire, estridente y vacía, una carcajada que parecía vaciar de vida todo a su alrededor. «Bien, Yuta, es hora», dijo Yuki, con una determinación que destellaba en sus ojos. Junto a Yuta, se colocó al frente, el poder crepitando alrededor de ambos mientras intentaban contener la energía púrpura. Aún así, el torrente implacable los rebasó, una fuerza brutal que avanzó, tragándose a los que estaban en su camino. Pero habían cumplido su objetivo. Yuta había logrado copiar la técnica de Satoru. Observando la devastación, Satoru dejó escapar una risa fría, sin un ápice de remordimiento. «Ah, ahí se murió, ¿cómo era que se llamaba?». Su voz adoptó un tono irónico, como si buscara el nombre de un extraño irrelevante. «Ah, ya recuerdo, Maki Tenin». «Bueno, no es que importe de todos modos», soltó una risita, y el tono despreocupado de sus palabras se clavó en la mente de los supervivientes como un veneno. El lugar era un caos de cuerpos caídos, de figuras que yacían inertes en el suelo.
Maki, Panda, Inumaki, Mechamaru, habían sido borrados, sus presencias eliminadas en un instante, como si nunca hubieran existido. Los pocos que aún respiraban estaban esparcidos en el piso, apenas conscientes, algunos ya sin vida, otros apenas aferrados al último hilo de existencia. La negrura era total, como un vasto océano de sombras densas y eternas. La figura, apenas visible entre los pliegues de lo que podría ser la realidad, se alzaba en un rincón impreciso, como si la propia oscuridad respirara en torno a ella. Un aire helado y malsano emanaba de su presencia, oprimiendo cada rincón, cada grieta en la mente de aquellos lo suficientemente desafortunados para atisbarla. El frío no era de esta tierra, era una helada que se filtraba hasta el mismo tuétano, el tipo de frío que solo puede acompañar al miedo en su estado más puro y primigenio. ¿Es esto todo lo que pueden ofrecer? Patético, murmuró, su voz un susurro que retumbaba como el eco de una pesadilla susurrada al oído. Era la voz de algo antiguo, algo que había existido desde mucho antes que las palabras, antes de las cosas con nombre. Las sombras parecían fluctuar, arrastrándose, como si respondieran a un poder oscuro que estaba más allá de toda comprensión. La criatura que había sido convocada a esta realidad no mostraba compasión ni siquiera por sus propios recuerdos. Aquellos que se atrevían a mirarla, aunque fuera de reojo, sentían que sus pensamientos se disolvían, como si una niebla venenosa se infiltrara en cada rincón de su mente. El tiempo perdía sentido. Las cosas que sabían, las cosas que creían, parecían vaciarse de significado. Uno de los hombres se lanzó hacia ella, su figura apenas un destello en la penumbra, como si su cuerpo se disgregara antes de siquiera alcanzarla. Pero fue en vano. Su cuerpo se desmoronó al contacto, fragmentándose en una neblina que se disolvía en el aire, insignificante, olvidado en el momento en que su cuerpo dejó de ser. Ella sonrió, una sonrisa que carecía de cualquier rastro de humanidad. Era una mueca de hambre infinita, de un anhelo que no entendía ni límites ni final. A su alrededor, la oscuridad latía con un pulso casi tangible, como si un corazón maligno bombeara esa negrura dentro de su carne inmortal. ¿Eso es todo? Vaya desperdicio, pensaba que alguno de ustedes tendría más resistencia, algo de lo que llamáis esperanza. La palabra salió de sus labios como si fuera una broma cruel, un chiste que solo ella entendía. Otro ser se lanzó hacia ella, un espíritu desesperado que canalizaba su odio en forma de un shikigami, un engendro de magia y dolor. La criatura se disolvió en el vacío antes de que pudiera rozarla. Ella rió, una risa aguda, helada, como el crujir de huesos bajo una presión inhumana. No sirves para nada, y eres feo, dijo, su tono implacable y su voz hueca, mientras sus ojos, pozos sin fondo, se posaban sobre el que acababa de caer. Entonces, con un chasquido que reverberó en el vacío, algo volvió a ceder, y otro de sus atacantes fue reducido a la nada. La niebla parecía rasgarse en jirones cada vez que Kenjaku intentaba respirar. El dolor en sus costillas se volvía una constante, una punzada punzante y helada que resonaba como un eco lejano, una campanada ahogada en un abismo sin fin. El entorno era opaco y gris, como si la realidad misma estuviera desmoronándose, ahogando toda claridad y color bajo un manto de sombras que devoraba incluso los recuerdos de lo que alguna vez fue luminoso. Vaya, al parecer nuestros planes han sido frustrados, murmuró, apretando su costado herido, sintiendo el hueso quebrado que casi atravesaba la piel. La muchacha no se había conmocionado, ni un destello de miedo en sus ojos al ver el cadáver de su mejor amigo. No, su mirada, opaca y distante, reflejaba una desconexión total de lo humano, una ausencia que provocaba escalofríos. A su lado, Maito reía suavemente, un sonido hueco, quebrado, que resonaba como el chasquido de huesos secos bajo el peso de algo monstruoso. Sus labios, finos y fríos, se posaron sobre la piel de Goku, dejando un rastro helado de caricias cadavéricas, mientras él la rodeaba con sus brazos, fuerte, posesivo, como si la muerte misma se cobijara en aquel abrazo. «Ah, es tan lindo», susurró ella, con una devoción enfermiza que impregnaba cada palabra de una languidez venenosa. Sus dedos delgados y pálidos se enredaban en su cabello, cada movimiento como una danza de espectros, macabra y ritualista, evocando una nostalgia insana que parecía flotar en el aire, como si cada contacto marcara el preludio de una muerte inevitable.
Bien, el próximo ataque será dentro de un mes, dijo Kenjaku, rompiendo el silencio con voz rasposa, mientras sus palabras caían pesadas, como plomo fundido en una tumba sin fondo. Tenemos que mantenernos al margen, debemos entrenar a Goku para que pueda utilizar sus poderes. No podemos dejarlo así. Las sombras parecían cerrarse aún más, como si una presencia invisible estuviera apretando el espacio a su alrededor, robándoles el aliento, devorando sus palabras antes de que pudieran solidificarse en algo tangible. Y en medio de ese sofocante vacío, Goku soltó una carcajada baja, gutural, que resonó como un eco en los confines de la oscuridad. Su risa parecía más propia de un animal hambriento que de un ser humano, como un depredador que sabe que la presa está a su alcance, tan cerca que puede sentir el sabor de su miedo. Mahito lo miró, sus ojos brillando con una intensidad que era a la vez febril y carente de toda razón, y acercó sus labios a su oreja, susurrando con voz helada: «Eres mi bebé, ¿verdad?». Goku asintió, sus ojos perdidos en el vacío, mientras besaba la mano de Mahito con una devoción tan profunda que rozaba lo patológico, un vínculo torcido, tejido en las sombras y alimentado por el horror, un pacto sin palabras, sellado en la negrura de aquel momento donde toda humanidad parecía desvanecerse, consumida en la oscura profundidad de un abismo sin... Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. No quería irse, y sin embargo allí estaba, obligado a avanzar hacia la luz pálida y enfermiza que se filtraba por el callejón, despojándolo de la protección sombría de la oscuridad. Cada paso era una agonía, el resplandor hiriente laceraba sus ojos. Lo que otros veían como claridad era para él una sentencia, una burla cruel que desgarraba sus retinas, obligándolo a mirar, a ver. Quería cerrar los ojos, dejarse caer y dormir. Pero no, allí estaba, arrastrado por una fuerza inhumana, un capricho burlón que lo sumía en una ironía despiadada. Un muerto en vida, encadenado a una agonía interminable. «Déjenme, por favor, déjenme ir con ella», imploró, su voz apenas un murmullo quebrado, su respiración un hilo de vida desesperado. Las palabras flotaban en el aire con el peso de una súplica desahuciada, casi inmaterial, como el último rastro de alguien que ya no está. Pero aquella mano fría y poderosa, una garra surgida de algún abismo oscuro, se cerraba sobre su muñeca con fuerza implacable, hundiéndose hasta los huesos, una promesa de dolor. Y aquella otra presencia, no era humana. Su rostro, una sombra distorsionada, no tenía ojos ni boca, y, sin embargo, podía sentir la sonrisa, el deleite perverso en cada tirón, en cada paso forzado hacia adelante. «No puedes irte», parecía susurrar una voz, como una araña arrastrando palabras al vacío, llenándolas de espinas invisibles. «Tú me perteneces». Un llanto silencioso recorría su rostro macilento. Era débil, su cuerpo una cáscara escuálida de lo que alguna vez fue. Su piel se adhería a los huesos, las costillas se marcaban como barrotes de una jaula que encerraba el alma rota y exhausta. Quiso resistir, tirarse hacia atrás, arrancar su mano de ese agarre que lo oprimía. Pero un golpe sordo y helado le golpeó el estómago, un impacto que le arrancó el aire y lo dejó convulsionando en silencio, como si su propio cuerpo le recordara que no había escape, que esa era su prisión. «Eso, vuele», susurró, su voz apenas un eco vacío, una sombra de lo que solía ser. Pero esa mano no soltaba, no conocía piedad, y él comprendió, en ese momento, que el dolor era apenas el preludio de algo peor. El silencio pesaba como una losa, impregnando cada resquicio de aquel vacío tangible y denso. El hombre yacía en el suelo, apenas consciente, una carcasa abandonada en un espacio sin forma ni luz. Intentó moverse, pero descubrió, horrorizado, que su boca, simplemente no estaba. Una piel... Un rostro que ahora le parecía... Un murmullo cargado de una desconcertante familiaridad, cortó el mutismo. «Oh, él ya llegó».
La voz, inusitadamente infantil, destilaba una crueldad ingenua, como si el sufrimiento ajeno fuera un juego macabro. Giró la cabeza, buscando el origen del sonido, mientras su pecho retumbaba en un ritmo febril, cada latido resonando en su cráneo como un tambor de guerra. Por suerte, añadió otra voz, más grave, con una pesadez casi física que aplastaba su voluntad. Se sentía observado, como un insecto atrapado bajo la lente de un microscopio en las manos de un niño sádico. «Anda, pasa, la puerta está abierta», insistió la primera voz, y como una marioneta rota, comenzó a moverse. Gateaba, forzado a un estado primitivo y humillante, cada movimiento tan torpe como desesperado, sus rodillas rasgándose en el suelo hostil. Frente a él, una puerta sin marco ni paredes flotaba, desafiando toda lógica, con un pomo oxidado que giraba lentamente en sus manos ensangrentadas. «¿Te gusta perder el tiempo, verdad?». La pregunta surgió, helada y desapasionada, sin que él pudiera distinguir si era dirigida a él o a algo más oscuro, algo que habitaba dentro de su propio ser. Una figura se alzaba a su lado, alguien o algo de aspecto inhumano, con una mirada de hielo que lo atravesaba. En el reflejo opaco de esa puerta vio un rostro que no reconoció. Su propio reflejo era una máscara de desesperación, vacía, sin identidad. Y entonces, el murmullo infantil volvió a romper el aire. «¿Has peleado lo suficiente?». La frase tenía un tinte irónico, como si cada palabra fuera una mordida que arañaba su alma. La otra figura, alta y delgada, solo asintió. En sus manos descansaba algo pequeño y frágil. Un bebé sin boca, con ojos que contenían un abismo de tristeza insondable. El hombre sintió una punzada de desesperación al ver aquel ser, sabiendo en su fuero interno que compartían la misma desdicha, una condena silenciosa y sin escapatoria. «¿Lo sientes?». «La ausencia de sonido», murmuró la figura, y con un gesto lento, deslizó una mano fría y pálida por el rostro del niño sin boca. El niño comenzó a llorar, pero ningún sonido escapó de su pequeño cuerpo, un llanto silente que desgarraba más que cualquier alarido. Y el hombre, prisionero en esa agonía muda, comprendió que estaba atrapado en una danza eterna, una marea de dolor sin palabras, donde cada intento de gritar era sofocado, cada movimiento contenido, cada pensamiento desgarrado. El horror no estaba en el lugar, ni en las voces. El horror era el reflejo de su propia alma desvaneciéndose, perdiéndose en la nada. En la penumbra inmensa, donde cada sombra parecía alargarse hasta desdibujar los límites entre el mundo tangible y el vacío, se encontraba Goku frente a su cuna. Las palabras se suspendían en el aire denso, casi congeladas, mientras el eco de sus susurros se arrastraba como un susurro venenoso. «Entonces, ¿ya es hora, no?», preguntó Goku, apenas moviendo los labios. La mirada de Sukuna se mantenía oscura, tan insondable como el mismo abismo que los rodeaba. Solo asintió, un gesto mínimo, cargado con un peso que desafiaba la comprensión. «¿Sabes que, con solo un corte, el cuerpo sería tuyo?», prosiguió Goku, con una sonrisa que apenas lograba romper la tensión. Sukuna cerró los ojos, dejando escapar un murmullo, una confesión envuelta en una telaraña de cinismo y resignación. «Lo sé. Pero quiero que seamos los dos», dijo Sukuna, su voz resonando como un eco distante de dolor y deseo. Su confesión flotaba en el aire, asfixiante, cargada con un peso sombrío. Lo único que quería era, volver a tener un cuerpo. Volver a sentir el sabor de la carne humana entre mis dientes. Pero, su voz se quebró en un susurro, un destello de vulnerabilidad que apenas brilló antes de ser devorado por la oscuridad circundante. «Después de tanto tiempo, aquí, contigo, en esta maldita eternidad, creo que», Goku lo observaba en silencio, su sonrisa vacilando, como si cada palabra de Sukuna rasgara algún rincón olvidado de su propia psique. Era una danza macabra, una rendición anunciada, tejida con hilos de nostalgia y rencor. «Ya tienes todo de mí, ¿cierto?». La pregunta de Sukuna no era más que un eco hueco, un lamento sofocado en la inmensidad del vacío. Goku no respondió. Su sonrisa, congelada y distante, era todo cuanto necesitaba decir. Sukuna cruzó los brazos, el gesto envuelto en una deliberación que se sentía ritualística, como si al doblar cada brazo sellara una parte de sí en una prisión eterna. «Te daré un regalo», dijo Sukuna en un tono grave, como si cada sílaba fuera un pacto. Su voz era apenas un susurro rasposo. «Cierra los ojos, mocoso».
Goku obedeció, y en la negrura de sus párpados cerrados, sintió el toque frío de un dedo contra su palma, rígido y marchito como un resto desenterrado de alguna pesadilla antigua. Sin dudar, lo llevó a sus labios y lo devoró, sintiendo como lo ajeno se deslizaba dentro de él, invadiendo cada fibra de su ser con una violencia sutil, ineludible. Cuando despiertes, Sukuna susurró, sabrás lo que te he dado. Una última vez, el eco de su suspiro flotó en la penumbra. Sin más palabras, Sukuna se giró y caminó hacia la oscuridad infinita, cada paso desintegrando su figura en sombras, consumiéndose hasta volverse nada. Es hora de irnos, amigo, murmuró Goku, sintiendo como el peso de la soledad caía sobre él, implacable. En sus brazos, el cuerpo del bebé que había cargado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, borrándose lentamente, hasta dejar solo un vacío intangible, un hueco que palpitaba con la ausencia de algo irreemplazable. Gracias. Las palabras de Goku se quebraron, cada una cargada con un dolor ancestral, enterrado en lo profundo de su ser. Gracias por soportarlo todo, por esperar, por aguantar cada segundo. Ahora, descansa, ya es hora de dormir. Y allí, en el vasto silencio de una penumbra sin nombre, la negrura del cielo se abatía sobre él como una manta sofocante, sellando cualquier resquicio de esperanza. Goku avanzó con una torpeza dolorosa, cada paso retumbando en la nada como un eco. Al mirar su pierna, vio como los gusanos se hundían en su carne, carcomiéndola con meticulosa devoción, como si cada fibra desgarrada fuera una penitencia sin fin. Su lengua, hinchada e inmóvil, era un trozo de carne descompuesta atrapada entre dientes fríos, símbolo de una voluntad arrancada, de palabras que jamás serían pronunciadas. Vaya, sí que te han lastimado, murmuró, mientras una sonrisa marchita se extendía por su rostro. La energía maldita inversa fluía de sus manos, enredándose en torno a sus heridas como una serpiente negra, devorando el dolor, cerrando la carne muerta, insuflándole una falsa vida a su carne exhausta. Y, sin embargo, en sus ojos se hallaba el peso de una fatiga intangible. Estoy flaco, susurró, sus palabras evaporándose en la oscuridad. No había respuestas. Solo el silencio. Pero, como una sombra, una voz ajena, distante, casi olvidada, susurró en su oído, arrastrándolo hacia la cocina, donde los pasillos parecían engullirlo en una marea de maldad latente. Al llegar, notó que el aire estaba impregnado de podredumbre, el hedor de sangre rancia colgando en el aire como una declaración de horror perpetuo. El suelo estaba cubierto de restos y huesos, pequeños trozos de carne putrefacta arrastrándose con gusanos que se retorcían en un festín macabro, y entre ellos, platos llenos de comida descompuesta que aún burbujeaba con una vida obscena. Perdón, por irme, se escuchó a sí mismo susurrar, su voz temblando mientras una mano pálida, temblorosa, se posaba sobre su pecho, ahogándolo con una mezcla de remordimiento y vacío. Era un susurro perdido en la vastedad de su propia culpa, de ese abismo oscuro en el que él mismo había elegido caer. Avanzó, cada paso más pesado que el anterior, hasta que al abrir una puerta, su entorno cambió, transformándose en una playa. La arena era gris y helada, una extensión muerta y sin fin. Sin detenerse a contemplar las figuras deformes que lo rodeaban, alzó ambas manos, y en un susurro apenas audible, murmuró. Expansión de dominio. Todo se oscureció. El aire se tornó denso, sofocante, casi sólido, y los gritos comenzaron. Eran alaridos desesperados, voces que se desgarraban en el vacío, ecos de seres atrapados en un sufrimiento eterno. Podía sentir cómo cada corte trazado en la carne se hundía en la existencia misma de aquellas figuras, que ahora se contorsionaban en un torbellino de agonía. Sin embargo, su rostro no reflejaba más que una indiferencia fría, ajena, distante. Con esto será suficiente, murmuró, alejándose del espectáculo de muerte y horror. Porque, al final, en la soledad absoluta, solo quedaba el vacío de quien ya no encontraba paz ni en la muerte ni en la vida misma. Las sombras se habían alargado hasta cubrir cada rincón de aquel mundo desolado, un vacío insondable y hosco que se extendía como una enfermedad. Goku permanecía de pie, solo, contemplando el espacio alrededor como si aquel entorno devorara incluso la noción del tiempo, dejando solo un eco eterno de lo que alguna vez existió. El silencio era asfixiante, una opresión invisible que se sentía en el aire, pesado como la humedad antes de la tormenta.
Frente a él, Mahito, la última alma que permanecía, se erguía con el rostro de alguien que ya había atravesado los límites de la desesperanza. Sus labios apenas esbozaron una sonrisa antes de hablar, su voz desgarrando el silencio como una daga que rasga carne aún viva. «Despertaste», murmuró, y su tono parecía carente de vida, como si las palabras fueran meras sombras de emociones ya muertas. Goku sintió como las palabras lo perforaban, cada sílaba cargada con un peso corrosivo que desgarraba sus entrañas. Él bajó la mirada, los ojos ensombrecidos, evitando el abismo que era la mirada de Mahito. «Gracias, por mostrarme una cara que otros jamás vieron. Por cuidarme, aunque sé que no soy merecedor de tu bondad», pronunció con un deje de amargura. Sus palabras flotaron en el aire, sin destino, como fragmentos de un juramento olvidado, algo que ni siquiera el tiempo podía destruir. Quizás, fue un error. Quizás nunca debí. Ella soltó una risa ahogada, un sonido quebrado que resonó como un lamento ahogado en el aire espeso. Dio un paso tambaleante hacia él, los brazos abiertos en un gesto de reconciliación o despedida, sus dedos temblorosos buscando en el vacío. «Solo, un último abrazo», susurró, las lágrimas manchando sus mejillas en un rastro de sombras húmedas, surcos que parecían abrirse en su piel, revelando algo mucho más oscuro en el fondo. Goku la observó con dolor, cada paso de Mahito parecía acortar la distancia entre el ser que él era y aquello en lo que se estaba convirtiendo. La envolvió en sus brazos, sintiendo como la piel fría de Mahito se desmoronaba bajo sus manos, como si fuera una estatua de ceniza que se desintegraba con el más leve roce. «Gracias, por recordarme lo que era la humanidad», susurró ella, y sus palabras se sentían como cuchillas enterrándose en su pecho. Finalmente, ella se desvaneció, su forma disipándose como humo que el viento arrastra hacia la nada. Solo quedó una fría presencia en sus brazos, un fantasma de lo que fue, y Goku, con los ojos cerrados, se permitió un suspiro profundo. Sentía la fatiga hundiéndose en cada fibra de su ser, el vacío en su interior retorciéndose, abriendo un pozo aún más oscuro en su alma. Cuando abrió los ojos, notó un destello en su interior, una chispa de algo familiar. «Oh, Sukuna, ¿estás aquí?», preguntó al vacío, y una risa oscura resonó en su mente, como el susurro de alguien que habita en las sombras de su propio ser. «No te decepcionaré», él sintió el tiempo desmoronarse entre sus dedos, como si cada segundo se deslizara en una espiral vertiginosa que lo ahogaba en una desesperación incontenible. En su mente, solo había un pensamiento. Debía encontrarla, debía llegar antes de que todo desapareciera. Sintió una furia y una urgencia, tan intensas que apenas reconocía la fragilidad de su propia voluntad. Como una llama que lucha contra el viento, avanzaba, buscando esa energía perdida, ese rastro que lo guiara hacia ella. Finalmente, la vio. Estaba allí, su figura difusa, borrosa, como una aparición etérea en la penumbra. Parecía agitada, entrenando como si luchara contra sombras invisibles, como si también buscara algo en la nada. Él detuvo su carrera un instante, los ojos inundados de lágrimas, el pecho vacío y desbordante a la vez. Apenas podía respirar, apenas podía pensar. La presencia de ella era la única certeza en un mundo que parecía hecho de ilusiones. Cuando ella levantó la vista y lo miró, sus ojos reflejaron una mezcla de asombro y dolor. «¿Eres tú, Goku?». Su voz tembló, insegura, como si hablara con el reflejo de un recuerdo. «Sí, soy yo», respondió él, su voz quebrándose en cada palabra. Dio unos pasos hacia ella, sintiendo que cada paso cargaba con el peso de todas las veces que había fallado. La envolvió en sus brazos, como si con ese abrazo pudiera unir cada fragmento roto de sus propias culpas. «Perdón por no estar contigo», repetía, una y otra vez, casi como un mantra, su voz ahogada por la culpa, sus lágrimas cayendo sin control. Ella permaneció en silencio, pasmada, como si la realidad de su regreso le resultara imposible de procesar. Las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro, cayendo lentamente en la espalda de Goku mientras su cuerpo temblaba en silencio. ¿Por qué me dejaste sola?». Apenas pudo articular las palabras. Eran un susurro débil, atorado en su garganta, un grito ahogado que nunca había tenido el valor de salir. Goku la apretó con más fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar el tiempo, curar las heridas invisibles que ambos llevaban. «Perdóname», murmuró una vez más, su voz quebrada y silenciosa.
Sabía que no existían palabras suficientes para calmar el dolor, ni actos suficientes para compensar su ausencia, pero en ese momento, todo lo que podía ofrecer era la sinceridad desnuda de sus lágrimas compartidas, de un perdón que surgía de su alma rota. Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Ambos yacían en el lecho de una madrugada sin estrellas, perdidos en la penumbra de sus propias almas, donde el murmullo de sus respiraciones se entrelazaba como un eco callado, resonando apenas en las paredes de una habitación que parecía flotar en un vacío eterno. No se habían dicho más que palabras balbuceantes de ternura desesperada, y aún así, en cada susurro se les escapaba un anhelo primitivo, un dolor enterrado que no necesitaba voz. Sus cuerpos, como fragmentos rotos de un mismo destino, se encontraban entrelazados, suspendidos en un instante que no pertenecía ni al tiempo ni al espacio. Él la miraba, tal vez sin mirarla, absorto en esos ojos negros como la medianoche en los que podía vislumbrar destellos de estrellas que ya no existían. Ella, a su vez, hundía la mano en su cabello, tan oscuro y denso como sus propios pensamientos, como si cada hebra pudiera sostenerla en ese frágil presente donde por fin, solo por un segundo, nada importaba salvo la presencia abrumadora del otro. La noche avanzaba con una parsimonia casi cruel, y ellos, dos almas desgarradas por un destino que no los comprendía, se abandonaban a un vínculo que, sabían, ni los dioses ni las maldiciones podrían arrancarles. Ninguna fuerza mítica sería capaz de quebrar ese abrazo, ni una sola entidad en el cosmos podría apartar sus manos de la cintura del otro, ni borrar la imagen de sus miradas hundidas en un mar de fatalidad. Era como si hubieran tejido una suerte de conjuro que los resguardaba de la sombra que los perseguía, aunque ambos sabían, en lo profundo, que aquello que los unía también los consumía. «Te amo, Boku», murmuró ella, su voz apenas un aliento, tan suave y etéreo que parecía desvanecerse en el mismo momento en que escapaba de sus labios. Él sonrió, dejando que el rubor se apoderara de su rostro, y respondió con una risa quedamente infantil, quebradiza, que escondía el miedo latente de quien ha conocido la pérdida. «Yo te amo más», dijo, con esa ternura que solo conocen aquellos que han visto sus corazones fracturados más veces de las que pueden recordar. Y así, permanecieron, aferrados a un lazo silencioso y eterno, un lazo que ninguno de los dos podía deshacer, atados como si la eternidad les perteneciera solo en ese instante, conscientes de que, en algún rincón del universo, su unión era una nota disonante, un eco de amor destinado a ser recordado solo como una sombra en el tiempo. Los hechiceros de la academia se enfrentaban al abismo de su propia impotencia, aferrados a un último vestigio de esperanza que pendía de un hilo ya casi invisible. Los tiempos oscuros habían consumido a casi todos, y en el vasto silencio que reinaba en los pasillos, apenas quedaban dos figuras solitarias capaces de hacerle frente a Gojo, de alzar una mano contra la tempestad que parecía inevitable. «Sabes que esto será complicado, ¿verdad?», murmuró Yuki, sus palabras cortando el aire con la precisión de una sentencia. Frente a ella, Yuta mantenía el rostro sombrío, serio, atrapado en la gravedad de la situación. «Lo sé», respondió con la serenidad de quien ha aceptado su propio sacrificio. «Por lo menos confío en que ambos podamos sellarla. Ya tenemos el plan hecho, nada podría salir mal». Pero en sus ojos, en lo profundo de su mirada, habitaba una duda muda, un reflejo de la misma sombra que ambos habían decidido ignorar, la pieza ausente de un rompecabezas que intuían incompleto pero que habían decidido dejar de lado, como un secreto compartido que les pertenecía solo a ellos dos. «¿Y si perdemos?», susurró Yuta, su voz quebrada en un tono apenas audible, como si cada palabra fuera un lastre en su garganta. Era una pregunta sin esperanza, una inquietud que resonaba como un eco vacío de lo que realmente pensaba, como si su propio miedo estuviera atrapado en cada sílaba. «Si eso ocurre», contestó Yuki con una sonrisa firme, casi desafiante, «entonces, está bien.
no podemos cambiar el destino, después de todo. Pero, si pensamos en negativo ahora, solo perderemos más rápido, ¿no crees? Y en su risa, en ese gesto ligero que parecía ignorar la gravedad de sus palabras, había algo indomable, un desafío al destino que Yuta apenas podía comprender pero al que decidió aferrarse. Yuta le devolvió la sonrisa, como quien se entrega al consuelo de una ilusión. Solo quedamos nosotros, ¿verdad? Añadió él, y Yuki asintió lentamente, como si el peso de esa verdad fuera un juramento compartido en el vacío de aquella soledad. Entonces, nos quedan 3 días, respondió Yuta, con la voz teñida de una solemnidad resignada, 3 días para ver el desenlace de todo. Yuki, en lugar de responder, le ofreció una última sonrisa que llevaba consigo un eco de despedida, una sonrisa que hablaba del final que ambos sabían que era inevitable. Despertaron en una mañana que parecía indiferente al peso de sus corazones, yaciendo juntos en la cama, bajo la tenue luz que se filtraba tímidamente por la ventana. Ninguno de los dos parecía tener prisa por levantarse, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para concederles un último instante de paz. Sin haberse tocado más que con las miradas, habían pasado la noche en un silencio íntimo, observándose con esa intensidad que solo conocen aquellos que comparten algo irremediablemente efímero. Goku la contemplaba, y ella, con una serenidad que desmentía la tempestad en su pecho, sostenía su mirada. Sin decir palabra, él acercó sus labios a los de ella, besándola suavemente, como quien agradece sin tener que pronunciar una sola sílaba. Gracias, Goku, murmuró ella, dejando caer su frente sobre el pecho de él mientras sus lágrimas comenzaron a humedecer la tela. Goku, en respuesta, le acarició el cabello con una ternura que parecía arrancada de la última fibra de su ser, susurrándole entre susurros quebrados: no llores, no quiero que esos hermosos ojos se llenen de lágrimas. Ella rió suavemente, con una mezcla de dolor y juego, y le mordió el cuello de forma juguetona, como si, en ese acto, pudiera prolongar un poco más el momento, como si el cariño que se daban pudiera alejar lo inevitable. Te amo muchísimo, susurró ella, sus palabras suspendidas en el aire como una confesión destinada a ser recordada. Permanecieron allí, envueltos en una calma engañosa, jugando en la cama sin otra intención que la de estar juntos, dejando que el silencio se convirtiera en su refugio. En el fondo, sabían que aquello era una tregua momentánea, una pausa en medio de un mundo que los aguardaba con garras dispuestas a arrebatárselo todo. Fue entonces cuando una extraña sensación invadió la habitación. Ambos sintieron un cambio en el aire, una intrusión inquietante que los arrancó del trance. Ahora se hallaban en un edificio en ruinas, en la planta baja, un lugar que parecía tan frágil y destartalado como sus propias esperanzas. ¿Qué es eso?, susurró ella, su voz apenas un hilo de miedo, mientras el desconcierto de Goku indicaba que él no había notado la amenaza. De repente, un golpe brutal lo alcanzó, lanzándolo hacia atrás con una violencia que hizo que el suelo temblara. Ella apenas tuvo tiempo de activar su habilidad, creando una barrera infinita que absorbió parte del impacto. Goku, gritó, su voz quebrada por el terror, mientras veía cómo él caía, vulnerable y expuesto, como una figura de cristal que amenazaba con romperse ante la mínima presión. Yuta observaba el caos con un amargo sabor a derrota en la boca, su mente atrapada en la idea de que su ataque había fallado, que quizá, en su desesperación, había acabado con la vida de un civil. La voz de Satoru, gritando el nombre de alguien, resonaba en su mente como un eco de fracaso. Y, de repente, ella, con el rostro marcado por la ira, exclamó: «Ustedes de nuevo. Malditos hijos de puta. Les di una oportunidad para vivir y la han desperdiciado como las miserables criaturas que son». Su voz se rompía en cada palabra, teñida de una desesperación feroz, mientras sus ojos se posaban en Yuta y Yuki con el desprecio de quien mira a seres insignificantes. Goku emergía de los escombros, herido pero de pie, sus ojos cargados de una determinación inquebrantable. ¿Quién es él?, susurró Yuta, una pregunta dirigida a Yuki, quien no supo qué responder. Frente a la mirada penetrante de la mujer, Yuta sintió la vulnerabilidad de quien se sabe inferior, como una sombra apenas perceptible ante una presencia colosal. «Son tan molestos», replicó ella con una voz cargada de desprecio. «¿Acaso no les quedó claro que ni siquiera pueden tocarme? Soy invencible, y ustedes no son más que cucarachas inmundas que solo saben arrastrarse».
Yuki, que observaba la escena con una sonrisa socarrona, soltó una risa despreocupada. ¿Así que conseguiste novio? Eso sí que es extraño. Y, como si deseara añadir más sal a la herida, continuó. Una vez me preguntaste cuál era tu tipo de hombre, ¿lo recuerdas? Satoru, exasperada, apenas respondió. Alzó sus manos, liberando una fuerza azul que se extendía como un relámpago, anunciando su furia con una intensidad casi palpable. Mueran. Rugió, su voz cargada de una energía destructiva. En ese instante, Goku se colocó a su lado, su expresión seria, mientras contemplaba cómo el ataque de ella se desvanecía en el aire, consumido en un vacío insondable. Esto es curioso, murmuró él, perplejo ante la fragilidad de aquella fuerza que segundos antes parecía indomable. La frustración se pintó en el rostro de Satoru, incapaz de entender lo que acababa de ocurrir. ¿Qué demonios ha pasado?, exclamó, sintiendo que su invulnerabilidad se desmoronaba como un castillo de arena. Yuki, observándolos con un destello de burla en la mirada, rió suavemente. Parece que te has enamorado, ¿verdad? Ese tipo sí que tiene paciencia, no sé cómo te soporta. Está loco. Satoru apretó los labios, la rabia creciendo en su interior mientras observaba a Yuki y Yuta con una mirada cargada de odio. Fue Yuta quien, aprovechando su desconcierto, levantó la mano con un gesto firme y autoritario. No te muevas, ordenó, y Satoru sintió como sus músculos se tensaban, atrapada en un trance del que no podía escapar. La sonrisa de Yuki se ensanchó. Era el momento. Es la hora, anunció Yuki, y en un instante, ambos se lanzaron al ataque, sus figuras desdibujadas en el aire como sombras mortales decididas a sellar un destino que ya parecía escrito en los rostros de todos los presentes. Goku observaba, impasible, cómo su novia permanecía inmóvil, atrapada bajo la influencia de la técnica de Yuta. Sin embargo, la furia comenzó a aflorar en su mirada. Sus manos se movieron con una precisión letal y, con voz grave, dejó caer sus palabras como una sentencia. Tú te quedas donde estás, miserable. En un instante, ejecutó un corte feroz que atravesó el cuerpo de Yuta antes de que éste tuviera tiempo de reaccionar, demasiado confiado en su supuesto control sobre la situación. ¿Quién demonios es él?, gritó Yuki, desconcertada, al ver cómo su compañero caía al suelo, herido y sorprendido. Yuta apenas tuvo fuerzas para murmurar una maldición mientras intentaba recomponerse, pero la técnica que paralizaba a Satoru parecía disolverse, liberándola de su estado de vulnerabilidad. Tú, mocoso insolente, susurró Satoru, con una furia fría en su voz, y se lanzó al ataque, decidida a terminar lo que habían empezado. Sin embargo, Yuki la interceptó con un golpe devastador, habiendo activado su dominio para poder tocarla y quebrar la barrera protectora de Satoru. En ese momento, Goku ejecutó otro movimiento, murmurando con voz baja y mortal. ¡Corte! El ambiente se llenó de destellos afilados, cortes invisibles que recorrían el aire y atravesaban a Yuta y Yuki con una precisión implacable. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, mientras contemplaba su obra con un desdén casi indiferente. Ustedes dos son tan débiles junto a mí que me aburre continuar esta pelea, comentó, sus palabras impregnadas de un desprecio implacable. Yuki cayó al suelo, agotada, la herramienta maldita que llevaba consigo resbalando de sus dedos y chocando con un ruido hueco. Miró a Yuta, quien yacía a su lado, cubierto de heridas que apenas comenzaban a sanar, y le lanzó una sonrisa irónica, como si el desastre que los envolvía fuera solo una broma macabra. «Qué complicado, ¿verdad?», murmuró, dejando escapar una risa amarga. Yuta, luchando contra el dolor, apenas asintió, sus ojos fijos en el caos que los rodeaba. Vamos, intentémoslo una última vez, dijo ella, con una determinación sombría, mientras extendía la mano hacia él, como quien se aferra a una última esperanza perdida en el ocaso. Yuta, sin otra opción, la tomó, sellando un pacto silencioso en aquel campo de batalla, decididos a luchar hasta el final, aún sabiendo que su destino ya estaba escrito en la sombra de Goku. Goku y Satoru intercambiaron una mirada cómplice, tenue en sus sonrisas, como si el peso de sus propios secretos flotara entre ellos en una paz frágil y burlona. «Desaparezcan», susurró Goku, pero su voz retumbó como un relámpago oculto, y el aire pareció partirse en un tajo desgarrador. El mundo tembló, y los cuerpos de Yuta y Yuki se deshicieron en una simetría rota, una despedida silente y abrupta que los partió en dos mitades.
Gojo rió entonces, una risa baja y temblorosa que se disolvió en el viento al abrazarse a Goku con la intensidad de quien teme perderlo en cualquier segundo. No sabía que podías hacer eso, murmuró ella entre risas nerviosas, como quien confiesa un secreto en voz alta, solo para descubrir que el eco de sus palabras le devuelve una soledad irremediable. Él le devolvió la sonrisa, un gesto opaco que apenas rozaba sus labios. Tengo mis trucos, ¿sabes?, replicó con un dejo de misterio que parecía opacar las sombras circundantes. Mientras tanto, Yuki miró a Yuta, sus ojos llenos de una calma resignada. Supongo que ellos ganaron, ¿verdad?, dijo en un susurro roto que parecía, a la vez, un último canto y una despedida. Yuta le respondió sin apartar la vista del cielo desolado, donde las estrellas parecían extinguirse una a una. Sí, ellos ganaron, murmuró, y sus ojos se cerraron con la suavidad de un suspiro extinguido. Un silencio insondable cayó sobre la ciudad, una calma mortal en la que cada rincón parecía atestiguar la derrota de aquellos cuerpos y almas. No eran importantes, de todas formas, añadió Gojo, casi para sí misma, sus palabras flotando como hojas secas en el vacío, mientras sus ojos se perdían en el caos destruido a sus pies. Ahora somos libres, ¿verdad?, murmuró Goku, sin esperar respuesta, como si su voz fuera un eco de una pregunta que había lanzado al universo mucho tiempo atrás. Satoru sonrió, una sonrisa rota y solitaria, y asintió. Sí, ambos somos libres, replicó, con una tristeza velada en sus palabras, como si la libertad que acababan de conquistar no fuera más que otra jaula invisible. Entonces, Goku inclinó su rostro hacia ella, sus labios se encontraron en un beso que contenía el peso de todas las palabras no dichas, de todas las cicatrices invisibles y las promesas rotas que colgaban entre ellos como un manto sombrío. Gracias por existir, gracias, por todo, susurró él en el aliento compartido, mientras las sombras de aquellos que una vez fueron yacían aún en la fría tierra, mudos testigos de un amor que nacía en la ruina y el olvido. Queridos lectores, gracias. Sé que mis palabras no siempre han sido las mejores, y que, a veces, mis historias han tropezado con finales inciertos. Aún así, ustedes han estado aquí, caminando junto a mí en este universo que intento construir, aportando vida y sentido a cada relato. En este rincón del alma donde los personajes cobran voz y las emociones transitan en silencio, he encontrado en ustedes no solo compañía, sino inspiración para seguir adelante. A quienes han llegado hasta este final, incluso si ha sido agrio o inacabado, les pido una última mirada, un último respiro compartido. Aun cuando las sombras cubran el camino y las historias se tornen inciertas, tengo otras tramas en las que las palabras aún laten, esperando ser compartidas. Mi anhelo es que sigan conmigo en este sendero, que cada uno de ustedes continúe siendo el refugio de estas ficciones. Jamás he sido de pedir nada, pero, si acaso podrían obsequiarme un me gusta, una suscripción, una pequeña muestra de apoyo, se los agradecería con el mismo fervor con el que he escrito cada línea. Celebrar 1000 suscriptores en apenas 2 meses es algo que jamás imaginé, y no tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. Gracias, gracias de verdad. Y, sobre todo, gracias, Goku.